Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Llegamos al capítulo 2 de Esther. Algunos dicen que el libro de Esther es como un teatro, como una obra de teatro en un palacio, que toma lugar en un palacio. Y cuando leemos este libro, nos damos cuenta que hay muchas áreas que en realidad parecen ridículas. Y hay unas cosas que se tienen que tratar muy serias, porque Dios está haciendo cosas grandes. Pero no sería capaz de ver las cosas importantes, los puntos importantes en esta historia. Por ejemplo, qué tan extravagantes, todo lo que gastan en el palacio, todo lo que los que gastan en los banquetes, en el vino. Y hoy esa situación podría ser criticada. Se criticaría si el gobierno hace eso, porque estaría gastando mucho de los dineros públicos. Estarían usando de manera incorrecta los fondos nacionales, los fondos de la nación. No había forma de monitorear cuáles son los gastos del gobierno. Así que lo que quiera gastar el rey aquí, lo puede hacer en el libro de Esther. Y la gente no criticaría al gobierno en público. Así que usted puede decir que el rey no tiene quien le monitoree. Así usted puede mirar que hay una gran diferencia cultural entre ellos y nosotros. En los tiempos antiguos, la forma en que manejaban el poder y la administración de las cosas era muy, muy diferente ahora. En los tiempos antiguos, el rey gastaba muchísimo. El autor del libro de del libro de Esther, vio eso y por eso lo registró, por eso lo escribió. Pero él lo escribió de una forma, no de una forma directa. Él no causó caos al registrar esto. Persia es lo que hoy conocemos como Irán. En Irán hay muchos diferentes niveles de expresión hacia la nación. Irán es un país religioso. El que gobierna es el que gobierna sobre toda la nación, pero eso no significa que no hay otras voces en la nación. Hay muchas voces en esa nación. Si usted va y busca, se va a dar cuenta. Inclusive algunos extranjeros, como por ejemplo chinos que viven en Irán. Al menos hay dos diferentes niveles. Uno es desde el aspecto oficial. Desde su perspectiva no hay comentarios negativos, ni siquiera en público no hay comentarios negativos.
Pero en el libro de Esther nosotros podemos ver que sí, alguien lo miró y por eso el autor lo escribió. Y por eso es que nosotros tenemos el libro de Esther. Esther. He titulado este capítulo La mano invisible de Dios. Que trabajó, que obró en el reino de Persia. En inglés hay un término y sería la providencia, divina providencia. Y significa que Dios continúa guardando. Y desde tiempos antiguos Dios ha estado proveyendo. Él no duerme, Él no descansa. Inclusive cuando venimos al devocional matutino, si nosotros regresamos a los tiempos pasados, si vemos atrás, inclusive en el fuego, en el incendio de Taipo, la mano de Dios estaba allí. Dios está presente en todas las situaciones de nuestra vida. Siempre está allí mirándonos. Esta es nuestra creencia como creyentes. Inclusive si usted estaba involucrado en el incendio, pero aún así usted tiene que creer que Dios está a cargo. Por supuesto que quizás no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero ahora regresemos a vamos a mostrar una foto. Hay una foto que se muestra en la pantalla. Que Dios está obrando allí en el reino de Persia, en el palacio. Y tenemos personajes principales. En el palacio, Esther fue escogida, versículo 1, de versículo 1 al 11. Y nos dice en el versículo 1 de Esther, capítulo 2, pasadas estas cosas, todas estas cosas están relacionadas con el banquete que se llevó a cabo en el palacio. Después de este banquete, entonces la reina Basti fue removida de su posición. Y entonces nosotros llegamos al capítulo 2. Así como el capítulo 1, versículo 3, cuando el rey estaba llevando a cabo el banquete. Para que Esther llegara a ser reina, tomó 4 años. Y para entonces se dio una guerra entre Grecia y Persia. Todos estos acontecimientos críticos tomaron lugar antes de. Si los griegos iban a conquistar Persia, o si el Imperio Europeo iba a conquistar Persia, la primera batalla la ganaron, la segunda fueron derrotados y en la tercera fueron derrotados los persas también. Así que ustedes pueden ver que el rey Asuero era un rey muy famoso en Persia.
todos sus planes, fracasaron. Y después de ello hubo esas 3 batallas. Y de estas 3 batallas, él solamente ganó una batalla. Y después de que fue derrotado, él regresó a Persia. Así que en el capítulo 2 de Esther, versículo 1, dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, después de varios años de batalla. ¿Qué pasó en el palacio? A él no le preocupaba mayor cosa. Después de que él fue derrotado, él regresó a Persia. Y entonces empezó a recordar. Él empezó a recordar. Se acordó de cómo él tenía que gobernar su reino. Él decía: la próxima vez tengo que pelear contra Grecia. ¿Cómo puedo yo avivar este reino? Y lo primero que tengo que hacer es, tengo que tener una reina. Y todo esto estamos tratando de verlo desde el punto de vista de la historia. En la sociedad persa, la gente no pensaba mucho. Es como el fuego, el incendio en Taipo. Es difícil para nosotros imaginar una situación así. Así que cuando llegamos a este asunto de Persia, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real de la casa de las mujeres, al cuidado de Haide, Ai, eunuco del rey. Y así es como todo empezó. Ellos mencionan también a un hombre llamado Mardoqueo. Mardoqueo no era un nombre hebreo. En Persia y en Babilonia hay un ídolo llamado Maduco. Es el dios de la guerra. Y recuerdan que Daniel y sus amigos les fue dado nombres babilonios. Y el nombre representa, el nombre que les dieron representa el nombre de un dios. Así que Mardoqueo, su nombre, viene del nombre de ese dios llamado Marduco. Ustedes pueden ver que tiene una variante de ese nombre de Asia, de ese nombre de la antigüedad, Quizás él tenía su propio nombre, pero también tenemos Hadassah, que era el nombre que tenía Esther, pero como ella fue escogida como reina, a ella se le dio otro nombre, se le dio el nombre de Esther. Esther es el nombre que se le da a un dios relacionado con la astrología. Es un nombre supersticioso. Es un nombre de un ídolo que se idolatraba.
Inclusive hoy en el inglés hay muchos nombres relacionados con la astrología. Por ejemplo, la Pascua, que en inglés sería Easter, también está relacionado con este nombre de Esther, que viene de un dios relacionado con la astrología, falso dios. ¿A quién era Mardoqueo? Mardoqueo era hijo de Jair, hijo de Semí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Aquí hay 3 generaciones. En el versículo 6 se habla de su bisabuelo. Entonces, Mardoqueo estaba entre los que habían sido transportados de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aquí estamos hablando de 3 generaciones. Estamos hablando de un periodo de más de 100 años. Y él cuidó de una joven llamada Hadassah, quien es Esther. Mardoqueo la tomó como si fuera su propia hija. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandato, entonces entre las doncellas estaba Esther, que fue llevada al palacio del rey. Antes de que ella fuera llevada al palacio del rey, Hadassah era una persona no reconocida, era una pequeña patata, como dicen por acá. En español sería como un don nadie. Pero gracias al llamado, estas jóvenes e inclusive Esther, incluyendo a Esther, fueron llamadas al palacio. Entonces el rey había sido derrotado en la batalla y él está dispuesto a venir y establecer una nueva reina. Y entonces estas jóvenes son llamadas al palacio. Esther es llamada al palacio y entonces luego es escogida como reina. Ustedes pueden ver a Dios, pueden ver la mano de Dios obrando. Hadassah, cuando era joven, fue llamada al palacio. No era algo gozoso. Es tomada y se lleva, eso no es algo gozoso. Sí, claro, si ella fuera seleccionada iba a ser reina. Pero ¿se imagina todas las otras jóvenes que habían sido tomadas y llevadas al palacio? Que nunca van a salir, nunca las van a permitir salir del palacio. Esto es como un desastre realmente. Y nunca más vas a poder ver a tu hija o a tu... Y en todo este incidente, Dios se mantenía preparando. Y nosotros también usamos la palabra proveyendo, la providencia. Podemos mirar que Dios se mantiene mirando. La palabra proveer significa que Dios está proveyendo cosas para que cosas continúen tomando lugar. Ella tenía una buena vida en el palacio y ella ganó el favor. Y ella no reveló su secreto a otros. Y un día, Mardoqueo, de hecho, cada día Mardoqueo iba y venía. Él estaba preocupado. Y las personas aquí en la iglesia 611, cuando leemos el libro de Esther, como estamos tan familiarizados con ello, porque cada año tenemos un musical. Así que cuando nosotros leemos este capítulo otra vez,
Al menos yo estoy bastante familiarizado con este capítulo. Yo recuerdo que cuando recién vine aquí a la iglesia 611, había un drama musical de Esther, aquí en Chongwon. Hablaba acerca de la transformación de la vida, una vida transformada. Y en esta transformación de nuestra vida hay factores claves aquí en 611. Uno de esos factores es el discipulado, porque la vida de cada persona puede ser transformada, no importa en qué situación se encuentre o qué tan malo fue usted en el pasado, o qué tan atada estaba su vida en las adicciones, pero Dios puede ayudarle a cambiar y a transformar su vida. Y por eso es que los hermanos aquí y hermanas en la iglesia no estamos siempre anticipando algo que viene, porque nuestra vida no es aburrida. Una vez que venimos aquí, los que tienen corazones rotos son sanados, los que no tienen esperanza ven esperanza otra vez y cada año. Se lleva a cabo un musical relacionado con el libro de Esther una y otra vez. Y tratan de cambiar nuestras expectativas acerca de Dios. No importa qué tan difícil sea la situación en la que nosotros nos encontramos, nuestras vidas pueden ser transformadas por Dios. Y así Dios nos da la oportunidad para poder dar testimonios. No es solamente una historia de Esther allá en el tiempo antiguo. Eso mismo puede tomar lugar aquí en nuestros días. Es un cambio que se lleva, porque hay un cambio en nuestra fe, en nuestras creencias. Ahora, muestran otra foto. Y porque Esther fue favorecida, entonces ella fue hecha reina. Todas las jóvenes que fueron enviadas al reino, fue Esther la que experimentó esto. Versículo 14. Ella venía por la tarde y por la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo. Dice que cada uno de las jóvenes tenía una oportunidad para llegar a ser reina. Quizás la joven nunca volvía a ser llamada. Así que pienso que es aún más difícil que tratar de ingresar a la Universidad de Hong Kong. ¿Cómo es que Esther fue escogida como reina? Ella fue altamente favorecida. Así que podemos reflexionar en nuestras propias vidas. ¿Usted piensa que usted es altamente favorecido? Porque claro que Dios ha creado muchas oportunidades. Y déjeme preguntarle a usted, ¿a los ojos de Dios es usted una persona favorecida? ¿Cómo usted mira la forma en que Dios le ve a usted? ¿Usted piensa que Dios le ama? Si usted piensa que Dios no le ama, ¿cómo es posible que usted esté aquí sentado? Si usted viene aquí cada día y usted viene y pone como una señal en un papel que dice, Dios no me ama. De hecho, Dios ama a cada uno de nosotros. Dios nos ha escogido y tenemos que tener y saber que esto es una creencia muy importante. Que Dios le ama.
Lo que sucede es que usted mismo no se ama. Por eso es que nosotros tratamos de ir a diferentes conferencias de estudios bíblicos y usted se siente emocionado y usted llora. Pero después de unos pocos días, todos esos sentimientos se van porque ya vuelve usted a sentirse sus propios sentimientos, porque a usted le preocupa mucho cómo los demás le miran y no le importa cómo es que Dios le mira, cómo nos vemos a nosotros mismos. Es que lo que pasa es que tomamos como referencia cómo los demás nos ven a nosotros en lugar de tomar como referencia cómo Dios nos ve. Ser capaz de creer en Cristo es porque el favor de Dios está sobre usted. Y porque Dios le ama es que usted está aquí. Y por eso es que tenemos que decirnos a nosotros mismos, yo soy una persona que tiene el favor de Dios. Aunque en mi vida haya muchos altibajos y muchas cosas que hacen que yo me sienta que no soy amado o amada. Pero el amor de Dios va a cambiar todo eso. Usted tiene que tener esa clase de confianza, de seguridad. Así como la joven del Cantar de los Cantares. Aunque yo sea morena, soy hermosa, dice ella. Ahora en el versículo 16, fue pues Esther llevada al rey Asuero, a su casa real. Otra vez el rey vino y puso un banquete. Aquí vemos cómo la mano de Dios está obrando. Algunas personas piensan, no, esto es solo coincidencia. Pero no, nosotros sabemos que es Dios obrando. Usted puede ser que haga un plan para el día o un plan mensual, pero nadie puede planear esto, entre comillas, coincidencias. ¿Puede usted planear la siguiente coincidencia o la siguiente coincidencia? Cuando usted viene al devocional matutino, muchas coincidencias toman lugar, pero ninguna de ellas está fuera de la mano de Dios. Dios está obrando y eso está más allá de todos los planes humanos. Él prepara toda clase de coincidencias para nosotros. Entonces, incidentes van a tomar lugar. Nosotros podemos escoger a Cristo y podemos llegar a tener muchas de estas coincidencias. Usted piensa que usted tiene algo especial que le haga a usted llegar a ser hecho hijo de Dios. No, es que usted fue escogido. Usted está en 611 y usted está creciendo porque usted fue escogido. Usted fue escogida. Luego, otra cosa tomó lugar. En el tercer párrafo, versículos del 19 al 23. Su historia fue escrita, registrada en el libro de Esther también. Alguien quería matar al rey Asuero. Pareciera que todo el país está en paz, pero este intento de asesinato nos muestra que hay gente que, que estaba descontenta.
Entonces no podían reportarlo directamente al rey, sino que vino él y se lo reportó primeramente a Esther. Entonces esto fue registrado en la historia. Y esto era como una preparación para el futuro de Mardoqueo. Cuando nosotros leemos libros de ficción, hay elementos que causan suspenso. Hay cosas que no se mencionan, pero que son en realidad preparación para lo que va a tomar lugar después, que pareciera que es como todo muy pacífico, pero de hecho es cuando todo es más peligroso. Así que entonces Mardoqueo ha revelado quienes querían asesinar. Y después este incidente va a ayudar para que él sea promovido. A veces usted piensa, Dios no me ve, o nadie lo ve. Por ejemplo, cuando el incendio tomó lugar en Taipo, las cosas que tomaron lugar en Hong Kong o en Europa, cosas que pasan en Centroamérica, Dios mira, Dios mira. Así que aunque usted entienda lo que pasa, eso no cambia nada. No hay ningún cambio en la vida, aunque usted entienda lo que toma lugar allí. Pero las preparaciones de Dios y esos incidentes están relacionados. Después, cuando nosotros volvemos a ver atrás, nos damos cuenta que nada fue por coincidencia, sino que Dios lo preparó. Alabemos a nuestro Señor. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.